Bienvenidos al podcast de mercados de BBVA. Les habla Luciano Mañasco, trader de renta fija. Hoy es martes 30 de mayo y vamos a hacer un repaso de las noticias más relevantes de los últimos días. En el plano global, los mercados accionarios en Estados Unidos operaron al alza durante la última semana, impulsados principalmente por la subida de acciones de compañías tecnológicas. El índice Nasdaq subió 3%, alcanzando una suba de 24% en lo que va del año. Algo que tenía bastante preocupados a los mercados fue la negociación por el incremento del techo de la deuda en Estados Unidos. Durante el pasado fin de semana se anunció un principio de acuerdo entre los republicanos y el Poder Ejecutivo que debería votarse en el Congreso este miércoles. En este contexto, las tasas de interés en Estados Unidos subieron entre 10 y 20 puntos básicos, con los tramos más cortos de la curva anotando las mayores subidas. Adicionalmente, el deflactor del PCE, dato de inflación que sigue de cerca a la Fed, arrojó en abril una subida mensual de 0.4% e interanual de 4.7%, ambas por encima de lo esperado por el mercado, situación que también presionó al alza a las tasas. El mercado ahora está prediciendo una probabilidad del 50% de que la Fed suba su tasa de referencia en 25 puntos básicos en su reunión del próximo 14 de junio. Mientras que la subida está completamente descontada para la reunión de julio. En el plano local, durante los últimos días, el PEN se apreció aproximadamente 2 figuras, esto es 0.5%, en línea con sus pares regionales donde también se destacó la fortaleza del peso colombiano, seguido por el peso mexicano. Fue una semana donde no se observó mucha liquidez, con el tipo de cambio operando en un rango entre 3.66 y 3.71. Cabe resaltar que se observó una participación activa del Banco Central en el límite superior de dicho rango. En cuanto a flujos, los principales demandantes fueron los inversionistas extranjeros y los corporativos locales, con 125 millones de dólares y 70 millones de dólares respectivamente, mientras que por el lado de la oferta estuvieron los fondos de pensiones con 200 millones de dólares. En cuanto a la participación del Banco Central, hubo vencimientos de FX swaps por 845 millones de soles, de los cuales se renovaron 615 millones. Esto determinó una demanda neta por parte del Banco Central de 62 millones de dólares. Es importante resaltar que esta semana el Banco Central tiene vencimientos en 2 billones soles. Para los próximos días esperamos que el PEN se mantenga en el rango de 3.65 y 3.70. dado que aparece interés de compra en los niveles cercanos a 3.65. Por otro lado, como ya se mencionó, el Banco Central interviene con swap cambiarios en niveles cercanos a 3.70, donde además se encuentra la media de 200 días, que se ha convertido en una resistencia. El rendimiento del PEN dependerá de los próximos datos económicos que se publiquen en Estados Unidos. En cuanto a las tasas locales, la curva de bonos soberanos cayó 15 puntos básicos en promedio, con los tramos largos siendo los de mejor performance, donde vimos caídas de hasta 27 puntos básicos en 37 y 40, en un contexto global de tasas al alza. En cuanto a flujos, durante la semana pasada vimos poca actividad por parte de cuentas offshore, mientras que los fondos de pensiones locales fueron compradores de la parte larga de la curva y vendieron el belly. El MEF emitió 75 millones de 34 y 75 millones de 40 en su subasta semanal, mientras que el Banco Central continuó comprando bonos. En lo que va del año, el MEF lleva emitidos casi 8.5 billones, que es el 50% de las necesidades de financiamiento para este año, mientras que el Banco Central ya compró 2 billones soles. Este jueves se publica el dato de inflación en Perú, donde esperamos una variación mensual cercana al 0.33, que llevaría al print interanual a 7.91%. Para los próximos meses se espera una fuerte caída en el dato interanual simplemente por efecto base, ya que durante el año pasado la inflación de junio, julio y agosto fue alta. Igualmente, si la inflación se mantiene en 0.3 mensual hasta fin de año, la interanual bajaría a 4.86, mientras que la interanual de la Core bajaría a 3.86. En ambos casos, aún lejos del objetivo del 3% que se impuso el Banco Central. Sin embargo, esperamos que el Banco Central comience a bajar su tasa de referencia en el tercer trimestre de este año. Para los próximos días,
Esperamos que el acuerdo entre republicanos y demócratas por el techo de la deuda le dé algo de relief al mercado. En este contexto podríamos volver a ver algo de inflow offshore en la curva de soberanos, y de esta manera el rally de la última semana podría extenderse. Eso fue todo, muchas gracias.